asimétricas, asimétricos, ¿qué tal? Mariam, María Victoria, Joan, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? José Luis, Serrano, qué guay. Uy, cuánta gente, qué bien. Me alegro un montón de que os estéis uniendo tantos, de que cada día seamos aquí unos poquitos más. Y nada, ayer, como sabéis, pues estuvimos con Daniel Cid Moragas leyendo su libro La casa dispersa. La verdad que le volvemos a agradecer. Hola, Carayaquidet, Arquitectura Magenta, Luis Díaz Feria, Jaime, Grupo Alzado. Qué guay que os estéis uniendo tantos. Bueno, lo dicho, que ayer estuvo Daniel con nosotros, al que queremos volver a agradecer su participación y que se dejara de nuevo liar por nosotros. La verdad que lo pasamos fantásticamente y le agradecemos un montón. Porque la verdad que este club cada vez se hace más interesante. Cuantos más autores, la verdad que mejor. O sea, y es genial ver que cada día crecemos y poder mostraros también a vosotros y a vosotras pues gran parte de la familia asimétrica que ya somos. Y nada, hoy también tenemos invitados. Hoy además hemos montado un poco ¿cómo decirlo? Un sistema para que podamos estar 3 personas aquí. No sabemos muy bien cómo va a ir, pero bueno, esperamos que bien. Estoy esperando que se unan. Sé que estaban montando un poco el chiringuito para que pudiéramos hacerlo, porque Instagram parece ser que no permite, o por lo menos a mí no me permite meter a 2 personas. Vamos a ver si se unen ya los autores. Vamos a ver, dejadme mirar a ver si están por aquí. No, todavía no se han unido. Ahora sí están aquí. Vamos allá. Estamos, a ver si nos aceptan. Hoy vamos a estar con... Aquí les tenemos ya. Hola, Gonzalo. Buenas. ¡Ey! Ahí las tenemos. Bueno, a Gonzalo y Alejandro de Nundo, porque hoy vamos a leer este maravilloso libro, Vacío, Sustracción y Silencio, del colectivo Nundo, que hoy contamos con ellos dos. O sea, el colectivo es mucho más grande, lo que pasa es que pues por circunstancias no hemos podido tener a todos aquí, pero está genial que os podamos tener hoy a vosotros dos, a Alejandro y a Gonzalo. Muchísimas gracias por venir, chicos. Nada, muchas gracias a vosotros. Nosotros encantados. Bueno, como veis, es la primera vez que hacemos este sistema de pantallas, porque no lo hemos podido montar de otra manera, pero bueno, yo creo que se escucha bien. Ir diciéndonos también en comentarios si se escucha a todos y, en fin, si está todo controlado. Y nada, pues yo me propongo, como siempre, a dar la bienvenida a todo el mundo al Club Asimétrico, al Club de Lectura Asimétrico. Un día más en el que leemos un libro asimétrico al día. Y bueno, como todos los días os digo, yo soy María Fernández, una parte de Asimétricas, la otra parte es Juan García Millán, que está por ahí escondido entre los comentarios, que es más tímido. y hoy, como veis, pues vamos a leer lo que ya os decía, Vacío, Sustracción y Silencio, que es un libro que sale de unas jornadas que organizaron Nundo en la Casa Encendida de Madrid. Ahora nos contarán ellos un poco. Y bueno, Nundo, la verdad que, o sea, voy a hablar de Nundo, no de Gonzalo, de Alejandro, porque el libro es del colectivo. No quiero yo aquí que dejar a nadie fuera. Quiero hablar del conjunto porque la verdad que son un equipo maravilloso, un equipo que además propone como las tres palabras que me encantan vuestras, que son no hacer, rehacer y deshacer, ¿no? Esta manera, este nuevo enfoque de buscar la construcción desde
desde esos tres conceptos, ¿no? De buscar una vía no tradicional para construir de manera más sostenible hacia la sociedad, hacia la cultura, hacia todos los aspectos que nos rodean. Y yo creo que hoy más que nunca pues necesitamos propuestas como las vuestras. Si ya las necesitábamos antes, ahora todavía con más motivo nos va a tocar replantear muchas cosas que yo creo que ahora van a salir con vosotros tanto en la lectura como en conversación con vosotros. Y bueno, tienen como dos partes, ¿no? Si no me equivoco, dentro del colectivo, el think tank, ¿no? Que está centrado más en la investigación, en la docencia, en la difusión, en hacer ciertas acciones, y luego está la oficina técnica, ¿no? Donde dais asesoramiento urbanístico, digamos que hacéis evaluación de las necesidades que puede haber en un momento determinado o en un proyecto determinado, y también, pues, por supuesto, estáis muy implicados en la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, ¿no? De hecho, hay parte del equipo que no puede estar hoy aquí porque están precisamente en esto ahora mismo, ¿no? Ahora nos contáis vosotros. O sea, que yo ahora ya me retiro, yo me quedo aquí para hablar con vosotros y haceros de soporte lo que queráis, pero ahora ya el espacio es vuestro, que lo importante es escucharos a vosotros hoy, ¿vale? Bueno, pues, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues si os parece, empiezo yo. Efectivamente, bueno, el mundo, como dices, somos muchas personas, y bueno, hoy nos ha tocado a Gonzalo y a mí representar al grupo, al equipo. Y nada, sí, para hacerlo muy breve, pues efectivamente tenemos una parte como más teórica desde donde nace, desde donde documentamos lo que hacemos, y luego otra parte, una oficina técnica que se dedica a demostrar que es verdad que se puede hacer y que además es pertinente hacer no haciendo, deshaciendo y rehaciendo, ¿no? Y bueno, eso en realidad, que parece un poco loco en una disciplina como la arquitectónica, que es puramente estructuralista y está basada en el construir, pues resulta que cuando organizamos estas jornadas nos quedamos gratamente sorprendidos porque nos dimos cuenta que este acercamiento se produce desde muchas otras disciplinas, ¿no? También aclarar un poco que el libro, en realidad, nosotros prácticamente escribimos la introducción y una pequeña toda, y el libro es un compendio de, bueno, pues de artículos, charlas y apuntes de todas las personas que participaron, que fueron bastantes durante esos 2 días. Hoy nosotros os queríamos leer varios extractos de esos artículos que, como os decía, abordan estos conceptos del no hacer, que están muy relacionados con el silencio, el vacío y la sustracción, claro, desde muchas disciplinas, ¿no? Vamos a ir desde la poesía a la física, al urbanismo, a la arquitectura, a las matemáticas, y bueno, nada, y yo no sé, María, como no hemos hablado antes, pero bueno, que si hay comentarios a través del chat, del Instagram y tal, pues fenomenal, también comentamos. Claro que sí, yo voy a estar pendiente por si acaso, ¿vale? Me pongo yo a explicar un poco qué son las jornadas. No, sí, o sea, yo creo que básicamente, sí, María, cuando tengas tus comentarios nos comentas, ¿vale? Porque estamos aquí con el teléfono, con el ordenador y tal. Tenemos un cuadro aquí. Perdonad si se me mueve un poco el teléfono, pero es que lo estoy así sujetando, así que disculpadme. Y nada, sí, no, de las jornadas, pues bueno, hay mucho más, que lo que queríamos es un poco partir de esas reflexiones interesantes, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante de todo esto. Y que también de alguna manera lo bonito de todo esto es que al final son conceptos y son ideas que son replicables, ¿no? Que son transportables a otras disciplinas, ¿no? Y que no se trata solamente de que sean arquitectos urbanistas los que hablen de esto, sino también son físicos, matemáticos, y que más que quedarte con la cosa concreta de cada disciplina, que también es súper interesante y es como muy inspirador, lo interesante también es cómo reproducir eso un poco en tu ámbito laboral, ¿no? Que es una cosa, o incluso en tu vida, ¿no? Sino más en plan éticos y tal. Pero bueno, la idea es un poco esa, hacer esa reflexión personal, ¿no? En diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no?
Sí, es un enfoque, además, que yo siempre lo he pensado así, muy multidisciplinar. Desde luego las jornadas lo fueron, pero también vosotros proponéis que esto se traslade, como tú decías ahora, Gonzalo, a tu propio territorio. En tu territorio, lo que puedas hacer, ¿no? O no hacer, mejor dicho, hasta donde puedas, ¿no? O sea, yo creo que es una filosofía, por así decirlo, no sé cómo decir, un enfoque de vida, ¿no? Sí, es una manera de mirar las cosas, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar pues hasta ahora, ¿no? Es una manera de cómo acercarte a la realidad, y una manera de cómo acercarte a los problemas y de cómo enfocarlo y digamos, abrir un poco las posibilidades de verlo de otra manera diferente, ¿no? Es un poco Sí, y bueno, tiene un poco que ver, ¿no? También con la velocidad, ¿no? Que quizá es como la característica que más define el momento actual, ¿no? Entonces, aquí quedó de manifiesto porque es verdad que quizá con el ritmo que llevamos hay muy poco tiempo y muy poco espacio para pararse a pensar, ¿no? Que son nosotros que, como somos arquitectos en la gran mayoría, pues nos parecía que la arquitectura adolecía precisamente de eso, ¿no? Del tiempo de la reflexión. O sea, se hacía mucho y se pensaba poco, ¿no? Y entonces, bueno, quizás estas jornadas sirvieron también para ver que separarse y pensar es necesario en todos los ámbitos, ¿no? Vamos, desde cualquier disciplina, en cualquier ámbito. Así que, bueno, nos parece, desde luego, que es una opción más y otro acercamiento posible a la arquitectura, a la ciudad, al territorio, y que, bueno, es igual de válido que el de hacer, ¿no? Y quizá, bueno, nosotros desde luego creemos que mucho más sostenible. y necesario. Sí, exacto. Muy bien, pues nada, ¿qué nos vais a leer? ¿Qué nos queréis contar del libro, de los autores, o vais directos al grano y nos leéis, lo que vosotros queráis? Pues mira, yo iba a empezar leyendo un poquito la introducción que hicimos, que nada, son dos párrafos que habla un poco de lo que fueron las jornadas, de una manera muy resumida. Y luego pues, habíamos seleccionado varios textitos, pequeños párrafos que también van saltando de una disciplina a otra y a ver dónde nos lleva eso. Genial. Entonces, Perfecto, pues empiezo adelante. yo con esta pequeña introducción y a partir de ahí seguimos. Genial. Pues bueno, esto, el párrafo se titula Jornadas Mundo, Vacío, Silencio y Sustracción y bueno, decía lo siguiente, ¿no? Las jornadas vacío, sustracción y silencio, resta y renuncia en el proceso creativo comenzaron desde lo difuso, lo incierto y lo intersticial. Difuso por la dificultad de trazar límites y acotar los conceptos tratados. Incierto porque el resultado podría haber sido una mística, un happening o vacío y silencios puros en su incapacidad de convocatoria. Intersticial por su vocación de estar entre disciplinas, entre dogmas, entre saberes, entre límites y entre amigos. Durante 2 días tuvimos el privilegio y el placer de no hacer, deshacer y proponer, de habitar el aire, un aire que vacíamos para llenarlo, perdiendo el tiempo estableciendo renuncias. Una renuncia, un punto cero desde donde tener 4 miradas. No solo sobre el vacío, sino desde el silencio como espacio para la percepción del arte. Una tierra de nadie, quizá, pero un lugar donde conviven palabra y silencio, donde todo está hecho, haciéndose y por hacer. Un silencio que convive con tiempo y política, en los pliegues y despliegues de lo que no suena. Un silencio que es creatividad y haiku. Un salto al vacío quizá desde un árbol de cenizas, quizá desde la soledad sonora y el vacío cuántico y sus mismas topologías. En ese vacío hemos navegado durante 388 kilómetros con Joseph K., escuchando el pasado para comprender el presente, atendiendo a los ecos de la memoria, al vértigo, a los silencios sonoros, a las emociones trascendentes, unas veces convertidas en trípticos de invisibilidad, otras en construcción y percepción sensorial. Todas conclusiones abiertas. Un paseo donde resonaba una música, sinfonía de vacío, sustracción y silencio antes del eros, representación y percepción del cuerpo humano, mirando a un posible negar en la época del positivismo, paseo, caminar como estrategia para un habitar contemporáneo. Pero no ha sido un caminar solitario, sino lleno de compañeros de viaje. Deleuze, Agamben, Perec, Le Breton, Alison Smithson, Susan Sontag, Han, Oteiza, Cage, Basho, Hart, Tati, Shigemori, Ito, Antonioni, los clásicos griegos y chinos, una rana, un estanque y chof. Desde la única justificación posible, la del aprendizaje, llenamos y consumimos el tiempo y el espacio para poner en valor el vacío, la sustracción y el silencio.
para nuestro deleite, las jornadas resultaron ser, como Nundo, una reunión de amigos, un lugar común, un espacio de intercambio y difusión, una herramienta para la felicidad. Bueno, esto resume un poco, más o menos, todos los temas que se trataron, que bueno, fueron muy variados y algunos muy densos y desde luego todos muy, muy interesantes y también pues resume un poco el espíritu de esas jornadas. Y en ese sentido es verdad que hay una palabra que nos gusta mucho de esta introducción, que es lo intersticial, ¿no? O sea, es como dirigir esa mirada a ese tipo de cosas que están entre las cosas, porque por lo general en muchas disciplinas y en arquitectura claramente también se dirige la mirada hacia lo que está, ¿no? Hasta lo que está respecto a lo que dónde estás tú, ¿no? Pero lo que hay entre medias, lo que hay entre medias de lo que es, de lo que dónde estás tú, de lo que hay entre las cosas, es una mirada mucho más difusa y muchas veces mucho más complicada para identificar y para aprender a identificarla, ¿no? Porque es verdad que a veces en la formación nos enseñan a ver lo que hay, ¿no? Y no tanto lo que se sugiere, lo que no se ve claramente, lo que está entre cosas, ¿no? Y es verdad que esta jornada tenía una componente muy clara de mirar hacia ese punto, ¿no? Hacia esas cosas que no son tan claras de identificar, ¿no? Sí, tan evidentes quizá, ¿no? Tan como que no son tan concretas y sí más aparecen como borrosas, ¿no? Cercanas o llamadas o lo que no está, o sea, lo que está y lo que no está, ¿no? O sea, por qué es lo que está y dónde está lo que no está, ¿no? O sea, yo creo que es muy sugerente todo esto. Yo tengo aquí ya lleno de palabras y términos súper bonitos que estáis diciendo todo el rato. Sí, tiene que ver, ¿no? Al hilo de lo que decía Gonzalo y de lo que has comentado tú, pues tiene que ver un poco en no pensar o sea, bueno, podríamos particularizarlo en la arquitectura, pero bueno, vale para todo, no centrar las cosas en el objeto, ¿no? sino en otras cosas, ¿no? En la necesidad de hacer, si es que hay que hacer, en el proceso. No, y bueno, en música está muy claro, ¿no? Con la expresión esta de que lo importante es lo que no suena, ¿no? No lo que suena. Entonces, bueno, en arquitectura podríamos hablar exactamente de lo mismo. Quizá lo importante no es o sea, nosotros creemos que lo importante no es el objeto, no es el cómo, ¿no? sino el por qué y el para qué. Y eso vuelve a hablar otra vez de los intersticios, ¿no? De lo que decías tú, de lo que el objeto que es, lo que no es y por qué algo tiene que ser o no tiene que ser. ¡Jo, qué guay! Es una batalla. Además doy fe porque además las jornadas fueron extremadamente, o sea, interesantes y ver que en cada una de las disciplinas iban saliendo como muchos nexos de unión, ¿no? En el sentido de que el discurso del no hacer, del vacío, del silencio, como decías ahora, Alejandro, en la música, ¿no? O sea, yo creo que en la música, pero también, por ejemplo, en la fotografía, que estuvieron Marina Morón o no sé, cualquiera. O sea, ahora se me vienen a la cabeza los que tengo yo en la cabeza, pero de repente esa red de vacíos o silencios y de cosas que no hacer o pensar en si hay que hacer o no, de repente era un mapa, una constelación muy bonita, ¿no? Interdisciplinar. Sí. O sea, era un poco la creación de esas sinergias, ¿no? De cómo de repente en el mismo día escuchas a un matemático o a una física hablando sobre el vacío cuántico y entiendes que tiene que ver con el vacío matemático y tiene que ver con el vacío de la fotografía y tiene que ver con el vacío del espacio de los edificios. O sea, totalmente. Porque hay una conexión ahí muy difusa al principio porque no hemos dirigido la mirada ahí, pero que está y que se entiende cuando pones todo junto, ¿no? Quizás es una cosa que da para investigar mucho más y para profundizar muchísimo, ¿no? Porque nosotros llevamos con esto pues años y nos quedan muchos más años todavía. O sea que sí que da para todo esto, ¿no? Ahora es un camino. Uno de los textos que hayamos seleccionado tiene que ver con eso, ¿no? Hablando del vacío cuántico y precisamente a nosotros nos gusta mucho el concepto de vacío porque lo que defendemos es que es el espacio que más vale de la ciudad, del territorio, ¿no? Porque ese sitio donde todo puede ocurrir, ¿no? Como ese espacio de oportunidad y precisamente cuando en la charla, que luego si da tiempo leer el texto que hablaba del vacío cuántico, hablaba justo que el vacío cuántico es un lugar de movimiento, o sea, no es ese espacio de calma
o de tranquilidad o de ausencia de, ¿no? Es precisamente un lugar donde Sí, todas las la que partículas dice que están un en día un más, movimiento ¿no? continuo, ¿no? Donde están pasando un montón de cosas. Y nos pareció como algo de pronto como casi una metáfora de lo que nosotros veíamos con el vacío urbano y territorial, ¿no? Ese espacio donde de pronto pueden aparecer un millón de cosas, ¿no? Situaciones, sí, de situaciones o de circunstancias, sí. Uh-huh. Entonces, es lo que decía un poco Gonzalo, ¿no? Que al final de pronto las cosas empezaban todas como a encajar mucho y bueno, la verdad que todo cobró un sentido muy, muy interesante. Uh-huh. Pues nada, si queréis darle, ¿quién lee primero? ¿Quién va a leer el siguiente? Ahora vamos a empezar con... Bueno, cuando leo yo tengo que tapar a Alejandro, lo siento, porque es el ordenador que estamos utilizando. No hay problema. Eso no lo permitís. Bueno, tengo que decir, mientras tapa Alejandro, tengo que decir que... No, claro, está aquí, es verdad, sale aquí arriba. Mira, salgo allá arriba. No se va. No, pero no se ve, chicos. Espera, perdón. Ah, sí se ve, ahí se ve. Bueno, es que tengo que decir que Alejandro está en Bogotá ahora mismo y Gonzalo está en Bruselas. Entonces, claro, esto ha sido como una especie esto sí que ha sido una arquitectura hasta que hemos conseguido que esto funcionara que así. esto funcione un poco. A ver cómo encaja. Muy bien, adelante, Gonzalo. ¿Qué página vas a leer? El texto de Fariñas, que escribió un prólogo, unas palabras para el libro. Vamos a empezar con la disciplina nuestra, ¿no? Un poco con urbanismo y con arquitectura, y lo vamos a leer entero porque creemos que no es tan largo como para recortarlo y creemos que es muy interesante, ¿no? Vale, adelante. Veremos. Hasta los años 80 del pasado siglo XX, la cantidad de territorio que necesitaba toda la población mundial para subsistir con sus niveles de consumo en ese momento era inferior al territorio del planeta. Pero a partir de entonces se igualan ambos y a comienzos de este siglo nos encontramos con un consumo de territorio superior a la superficie terrestre, lo que significa ir agotando los ahorros acumulados a lo largo de milenios. La cuestión es que si atendemos exclusivamente al consumo del territorio, tierra, ya hemos llegado al límite. Además, el problema se agrava por el hecho de que unos consumen mucho mientras otros viven prácticamente en la indigencia. Y puesto que hemos llegado al límite, para los que no tienen nada, tengan algo imprescindible, para los que no tienen nada, para los que no tienen, tengan algo imprescindible, para los que no tienen nada, tengan algo, es imprescindible que los que tienen mucho cedan ese algo. Ya no vale la bandera del desarrollismo, consumamos todos como los que más. Sencillamente, si se multiplica el consumo de un europeo medio por la totalidad de habitantes del planeta, no hay superficie planetaria y reservas para consumir. En este momento actual es imprescindible no solo consumir y contaminar menos, sino también repartir. En otros lugares ya he escrito y explicado algunos criterios para conseguir ciudades y territorios que funcionen mejor, que sean más eficaces y eficientes. Hay una cita que últimamente uso bastante, porque me parece que comprendía de forma magnífica todo este tema. Es el arquitecto y catedrático Gunder Moewes. Tiene ya más de 10 años, pero entiendo que se mantiene perfectamente vigente. Empieza la cita. La idea de que los edificios de bajo consumo energético son respetuosos con el medio ambiente y de que a través de la construcción de más edificios de este tipo cumpliremos las promesas hechas en la cumbre del Río de reducir las emisiones de CO2 para 2005 en un 25% de las existentes en 1990 es, naturalmente, una estupidez. Un nuevo edificio nunca ahorra energía, sino que genera nuevas necesidades energéticas. Y la calificación de nuevo suelo para urbanizar es fundamentalmente antiecológica. Básicamente, solo existen 3 procesos que pueden conducir razonablemente a reducir las necesidades energéticas o la carga sobre el medio ambiente. La rehabilitación de edificios existentes, la sustitución de antiguos edificios ecológicamente despilfarradores por nuevas formas de bajo consumo y el cierre de intersticios entre edificios. Fin de la cita de este arquitecto. Y no se trata solo del caso de Moewes. Casi todos los investigadores y estudiosos del tema nos dicen que es necesario dejar de construir nuevos edificios y urbanizar territorios todavía no cementados. Que la única alternativa viable es poner en condiciones lo que ya existe, lo que significa rehabilitar. Pero hay que
Perdona que estoy pasando la página en PDF. Hay que hacerlo bien, porque el planeta no está en condiciones de volver a la locura que significó la construcción de edificios y ciudades despilfarradoras. Hay que rehacerlo todo, pero de forma que se consuma y contamine menos, ya que es la única forma de disminuir nuestra huella ecológica. No estamos hablando solo de consumo energético, sino también de agua, suelo, materiales o biodiversidad. Además de los consumos, hay que atender a sus consecuencias, la producción de residuos. Una de las vías de solución sería plantear un funcionamiento parecido al de los ecosistemas, no producirlos. Como decían McDonough y Brangard, la consideración de cualquier recurso desde la cuna a la cuna, de forma que en realidad no existan residuos, sino que los residuos sean no más que el principio de otra vida. Para esto es imposible, pero esto es imposible de conseguir con lo ya antropizado, lo que significa que además hay que reciclar y reutilizar. Y ante la necesidad de repartir la tarta, que es el planeta, entre sus miles de millones de habitantes, pues te quito y me quedo con lo tuyo, con lo que tengo el doble que tú, y tú te quedas sin nada o casi sin nada. Este camino conduce inevitablemente a la injusticia y a la guerra en último término. Y la segunda es la solidaridad. Repartamos justamente lo que tenemos sin imposiciones, por la fuerza sino por la razón. Esto es bonito de decir, pero complicado de conseguir. Pero no se vislumbra otra salida. En resumen, no antropizar más ni una hectárea más urbanizada y poner en carga todo lo ya construido. Por supuesto, se trata de un ideal al que tender. En otros lugares del mundo habrá que urbanizar, es de justicia. Pero en otros lo que se necesita es que venga gente a poner en carga lo que ya existe. Con el actual sistema de fronteras y países, esto es muy complicado, ya que conduce necesariamente a la competencia entre territorios. Parece imprescindible un nuevo orden mundial que supere las limitaciones de la actual ONU, pensada para perpetrar las diferencias, ya que el problema que afrontamos es planetario. Y aquí termina el texto. Jo. No, Vaya tela, ¿eh? Porque, sí, en este sentido, Mariñas aquí yo creo que pone muchos temas de manera muy sencilla con el texto, ¿no? Que toca directamente, bueno, nuestra profesión, ¿no? Dentro de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Cómo todas nuestras decisiones respecto a cómo mejorar y cómo desarrollar y cómo en teoría, desde nuestra perspectiva, la arquitectura y el urbanismo es un medio para mejorar la vida de las personas, cómo todo esto está en entredicho, ¿no? Cómo todo este discurso de los edificios sostenibles, sabemos, o ya podemos decir claramente que evidentemente es mejor un edificio sostenible que no lo sea, pero que eso no es reducir energía, el consumo energético, sino que es aumentarlo. Eso lo tenemos ya todos claro. Que fabricar suelo nuevo siempre va a producir más cargas también en el consumo de energía. Pero lo que nos interesa también es la componente clara del problema global que supone todo esto. Es decir, para nosotros es clave entender que en algunos momentos es, como dice también Fariñas, de justicia construir. Es decir, y ponemos un ejemplo siempre muy claro, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de un campo de refugiados y hay miles de desplazados, esas personas tienen que tener un sitio donde dormir, donde comer y donde hacer su vida, ¿no? Y ahí entendemos que es una situación de necesidad básica. Ahí no hay discusión sobre lo que es necesario intervenir o cómo hay que pensar, ¿no? Lo que sí que entendemos es que todo este proceso más especulativo y más centrado en una economía un poco devoradora, en el que la construcción, y en España claramente durante años, y todavía sigue siendo así, si pudiésemos hacerlo más, pues probablemente mucho peor, sigue siendo la base del desarrollo económico. Entendemos que esa parte claramente queda en entredicho con el desarrollo ecológico y social que estamos teniendo en el siglo XXI. Y que ya no solamente es una cuestión del país y de España, es una cuestión mundial, ¿no? Todo lo que genera la construcción, todo lo que genera la ocupación del suelo, todo lo que genera la generación de residuos, la economía circular en un proyecto a largo plazo que intenta, en teoría, reducir las energías de consumo de la sociedad, ¿no? Entendemos que todos estos procesos
claramente están intentándose multiplicar dentro de muchas políticas europeas, políticas de papel, pero en realidad lo que vemos es que estos procesos siguen funcionando, siguen siendo el motor económico de muchos de los países, de España sin duda alguna, y que de alguna manera es necesario esa visión global para intentar empezar a buscar las soluciones y la coordinación entre todos nosotros para ver qué podemos hacer con un problema que no se va a extinguir, sino intentamos coordinar y pensar juntos qué hacer. Porque es verdad que es muy complicado que un municipio decida por cuenta propia hacer una propuesta radical en todo esto, porque se va a quedar en clara desventaja respecto al resto, ¿no? Entendemos que ahí también se establecen unas relaciones muy complejas de competitividad y de desigualdad, ¿no? Y esa visión más generalista y holística de todo esto entendemos que es uno de los puntos clave que plantea Fariñas y a reflexionar a largo plazo. Sí, yo creo que en realidad, o sea, todo eso está ahí, pero para mí hay una cuestión también mucho más clara, ¿no? Que el texto habla de la necesidad de vivienda, eso es evidente y está clara, hay una necesidad de vivienda planetaria brutal. Ese es un modelo, y el otro modelo, que es el que es insostenible y está consumiendo la cuota de los sitios donde hay necesidad de vivienda, es la vivienda o la arquitectura o la edificación entendida como un mero negocio, ¿no? Entendida como un activo financiero, o sea, como un recurso donde invertir el dinero, ¿no? Y ese último es el que desgraciadamente pues es el que genera residuos, consume energía y además se come la cuota de otros países, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que cuando uno se pasa con las cuotas que tiene establecidas de emisiones, pues le compra cuotas a Togo o a Burkina Faso que no llega al límite que alguien le ha asignado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la reflexión interesante es bueno, que es como simplificando todo lo que has dicho, ¿no, Gonzalo? Que es, bueno, o sea, hay arquitectura necesaria, hay mucha arquitectura innecesaria. O sea, innecesaria si nos olvidamos que está enriqueciendo a un reducido grupo de personas, que para esas personas es muy interesante. Pero para el resto de personas a nivel planetario esa arquitectura no lo es, ¿no? Y desgraciadamente se come toda la sostenibilidad de la que es necesaria. Sí, yo creo que además hay ahí un par de conceptos que están flotando tanto en el texto como en todo lo que estáis comentando vosotros, que son dos conceptos contrarios, que son la generosidad y el egoísmo, en el sentido de generosidad en el momento en el que, por ejemplo, Fariña aquí habla de repartir, ¿no? Yo me quedo con menos y te doy más para que tengas lo que necesitas, ¿no? Y el egoísmo, que es el otro modelo, Alejandro, el que acabas de comentar, que es el de yo me quedo con todo y ya veremos cuando te toque a ti lo que te toca, ¿no? Yo creo que son dos palabras que además estamos aprendiendo en esta situación en la que estamos todos ahora mismo. Creo que se hace evidente, no, o sea, lo siguiente, o sea, son dos términos que ahora mismo están encima de cada uno y entonces tienes que decidir, ¿no? ¿Dónde te quedas? ¿En el lado generoso de, en este caso lo voy a reducir a lo que estamos pasando, de no salgo, no contagio, tal, o yo voy a mi bola, salgo y, ¿no? O sea, es que es muy evidente esto, blanco o negro, pero creo que en el texto y tanto en lo que estáis diciendo vosotros es que son dos conceptos que están ahí, ¿no? O sea, y eso, trasladarlo a la sociedad es, pues, complicado, como él dice, es bonito de decir, pero complicado de conseguir, porque somos muchos en el planeta. Sí, lo que pasa que también, o sea, yo creo que, bueno, justo con lo que has dicho, ¿no? En la crisis ahora mundial que hay, una de las pocas cosas buenas que se pueden extraer, ¿no? Es que verdaderamente el planeta está demostrando que era necesario un parón, ¿no? La pena es que el parón haya tenido que ser por esto. Y que la gente haya parado porque no tiene más remedio y porque tiene miedo y porque tal, pero claramente lo que está pasando ahora, o sea, no hace más que darle la razón literalmente, ¿no? al texto este, ¿no? Y bueno, y efectivamente es lo que decías tú, ¿no? O sea, es, bueno, eso, distinguir entre, por eso, y retomando también un poco lo de antes, nosotros también planteamos siempre, en realidad, ¿no? Que lo importante no es el cómo arquitectónico, sino el qué y el para qué. Entonces,
el planeta está llegando a un grado de sobreexplotación en el que el ritmo que llevamos no puede continuar, puede continuar durante ciertos años, pero va a haber un momento en el que el planeta ya no es capaz de asumirlo, ¿no? Entonces, pues habrá que parar, será por otro motivo diferente al actual, pero tendremos que parar igualmente, ¿no? Porque claramente no es, o sea, aunque es un término muy manido también, desgraciadamente, no es sostenible más tiempo, ¿no? O sea, el planeta no genera recursos a la misma velocidad a la que se destruye, con lo cual, pues eso lleva a un callejón sin salida. Tardaremos más o menos, pero cuando lleguemos ahí, pues habrá que ver qué se hace. Sí, no, es que es un punto de no retorno también ese, ¿eh? O sea, que si ya no... Ese es el problema. Lo que sí es verdad es que con todo esto es cierto que lo que planteaba un poco Fariñas de la coordinación mundial y de la coordinación un poco solidaria entre todos, se ha dejado claramente, o sea, que se ha quedado claramente dentro de todos nosotros que eso es posible hacerlo. Es decir, Sí. es una pena que haya sido por el coronavirus y es una tragedia que esté tanta gente muriendo por esta situación. Pero lo que está generando en cuanto a lecciones aprendidas de algunos temas, en concreto del desarrollo urbano, por ejemplo, es muy interesante porque, por ejemplo, en temas de movilidad, claro, ahora mismo la gente sigue trabajando y siguen tomándose todas las medidas de la calidad del aire, por ejemplo, en Europa, y se está llegando a unos niveles de reducción de polución en la calidad del aire que no ha existido nunca desde que se toman datos, ¿no? O sea, hemos convertido nuestro entorno en un sitio de repente mucho más limpio cuando hemos parado, ¿no? Sí. Y esto, quitando toda la tragedia que supone lo que está suponiendo el coronavirus, sí debería ayudarnos a pensar cómo todo esto, de alguna manera, si nos ponemos serios todos, podemos conseguir muchas acciones que van a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Hacerlo fuera de la tragedia, o sea, en el sentido de colectivizar y globalizar todas estas situaciones, aprender, o sea, hacer un aprendizaje real de todo esto y cómo podríamos nosotros hacer esto en una situación que no sea ni de emergencia, ni de guerra, ni de virus, ni de muerte, ¿no? O sea, quiero decir, para generar vida y transformación, que en realidad es un poco esto, ¿no? Lo que vosotros desde Nundo estáis proponiendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que yo creo que de todo se aprende. Pues, por supuesto, como dice Gonzalo, no vamos a utopizar, y lo llevo diciendo desde el principio, no vamos a decir, uy, qué bien que nos ha pasado. No, o sea, para nada. Y además yo soy la primera afectada en esto, o sea, quiero decir que tengo situaciones personales. Entonces, no se trata de eso, sino de, ya que ha ocurrido, vamos a aprender y a repasar qué es lo que podemos trasladar con nosotros a esa nueva realidad que nos espera después de esto, ¿no? Yo creo que es una buena reflexión. Pero chicos, vamos a leer porque se nos va el tiempo. Venga, sí, iba a decir que también viene muy al hilo de esto, ¿no? Que es que al final este problema del hacer como única manera de operar está metida, y esta es la última cosa que hablamos desde la profesión, está metida casi en nuestro ADN de arquitectos, ¿no? Entonces, me gustaría leer un texto que escribió Luis Díaz Feria, que es arquitecto y bueno, y nosotros hemos hecho sí, que además nos él, está viendo, ¿no? nos está viendo por ahí abajo. Nos está viendo. Pues nada, un saludo, Luis. Un texto que se llama No hacer deshacer, proponer desde la praxis el acantilado, la plaza y la habitación sin techo, en el que efectivamente Luis reflexiona sobre cómo un arquitecto que cobra por metro cuadrado construido se puede ganar la vida si no hace nada, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? O sea, lo tenemos tan metido en nuestro ADN que efectivamente cobramos no por pensar, sino por edificar. Cobramos por metro cuadrado de ladrillo y de forjado y tal, ¿no? Con lo cual, pues si alguien de pronto dice, uy, pues no hago nada, pues efectivamente es como él dice, un suicidio, ¿no? Entonces os voy a leer nada, dos parrafitos del texto que os recomiendo. ¿En qué página estás, Alejandro? Perdona, que no lo encuentro, no doy con ello. ¿En qué página estás? Está en la página, disculpa, mira, está en la página 64. Vale. El artículo empieza en la 62, 63 y yo voy a leer dos extractos de la página 64 y 65. Vale, perfecto. Pues bueno, dice así: o dicho de otro modo, es preciso que suceda la reflexión intensa propia del proyecto para alcanzar conclusiones con un aceptable grado de validez. Y entre esas conclusiones, una puede ser que lo mejor es no hacer. Las razones para ello pueden ser variadas. El emplazamiento no es adecuado, no hay demanda de uso o posibilidad de dotación, museos para los que nos esperan cuadros, el presupuesto es insuficiente y un largo etcétera que vendría a resumir la necesidad de que, entre
sentido común y buena arquitectura deba de estar en paridad de oportunidades con las demás la opción de no hacer, la opción de no construir. No es el caso. Hoy por hoy, y tanto en el sector público como en el privado, atender una licitación proponiendo no hacer nada viene a ser un suicidio económico que o bien supone la descalificación automática de la oferta o en el mejor de los casos conduce a que la propuesta de grado cero de obra suponga también un grado cero de remuneración. Es indispensable, por tanto, darle forma institucionalizada a la valoración económica de las propuestas del tipo no hacer. Cabe establecer para los proyectos seleccionados una remuneración mínima que guarde relación con la importancia y la complejidad de la prestación que se demanda y sea independiente del grado de ejecución que a su vez se proponga en el proyecto. O bien relacionar la remuneración de la propuesta con el ahorro obtenido en base a la nula o menor inversión precisa en el caso del no hacer, o a la suma de ambas estrategias. Esta base se incrementaría en función del grado de desarrollo del proyecto que supusiese la opción elegida. En fin, no es difícil imaginar un baremo equilibrado de cálculo sencillo que incluya con realismo la opción de no hacer como una más de las buenas prácticas profesionales. Y Luis propone aquí un ejemplo que titula El caso del acantilado. Imaginemos que la compañía de desarrollo turístico convoca un concurso de proyectos con todos los parabienes exigibles, unas bases sensatas y suficientemente abiertas y un jurado solvente. Se trata de elegir la mejor propuesta de monumento a elevar en el acantilado de Roca Escarpa, a las afueras de la población del mismo nombre. Conmemora la bravura del mar, la valentía de los rocascarpeños y la dramática impronta paisajística del propio acantilado. La obra tendrá un presupuesto de ejecución máximo de 200.000 euros. La propuesta ganadora, sea cual sea la solución, desde las que se sitúen en la línea de levantar algo construido hasta las que opten por un grado bajo o nulo de intervención, será remunerada con una cuantía fija de 10.000 euros, que se incrementará tanto en los horarios de redacción del proyecto que fuese preciso elaborar, un 10% del presupuesto, como en un porcentaje variable consistente en un 3% de la cuantía ahorrada respecto al presupuesto máximo de concurso. Esto es, una propuesta que consuma todo el presupuesto de ejecución tendría 10.000 euros más 20.000, total 30.000 euros de remuneración, incluye la realización del proyecto. Mientras que, en el extremo opuesto, una propuesta de inversión nula, de no hacer, vendría remunerada con 10.000 euros más 6.000, en total 16.000 euros, sin gastos de realización del proyecto. Entre ambos extremos, un sinfín de opciones equilibrarse la compensación económica tanto de la idea como del trabajo. En todos los casos se supone la capacidad de los concursantes y el jurado para argumentar y valorar la pertinencia de las propuestas. Bueno, pues como os decía, yo creo que es una idea y una reflexión muy interesante de cómo podría funcionar, cómo se podría funcionar sin tener necesariamente que cobrar por metros cuadrados, ¿no? Porque esto a nosotros nos pasa mucho cuando hemos explicado el mundo desde colegios profesionales a la universidad. Siempre hay alguien que tímidamente levanta la mano así como con miedo a ofender, ¿no? Y pregunta, bueno, pero entonces si vosotros lo construís, ¿cómo os ganáis la vida, no? Porque efectivamente la profesión te conduce invariablemente a tener que ejecutar metros cuadrados para poder ganarte la vida. Entonces, bueno, nos parecía interesante traer este texto pues a colación de eso, ¿no? De que hay otras maneras y la profesión, que afortunadamente la arquitectura, incluyendo lo urbano, lo urbanístico, es lo suficientemente amplia como para dar cabida a muchas otras maneras, ¿no? de ejercer de arquitecto o de arquitecto. Sí, desde luego, y con el ejemplo demuestra además también, o sea, no solo con la propuesta, sino con el ejemplo que existe una vía para hacerlo. O sea, lo que pasa es que, claro, también hay que ser valiente en ese aspecto, ¿no? Y decidir, oye, porque, bueno, todos nos hemos enfrentado alguna vez a alguna institución, no vamos a decir nombres ni nada, ¿no? En la que yo tengo esto y yo tengo que hacer esto y me lo tengo que gastar, ¿no? Y dices, ¿y por qué te lo tienes que gastar? O sea, ¿por qué? O sea, ¿no te has planteado el por qué te gastas este dinero y esta cantidad? Podrías gastarte menos y hacer o no hacer lo mismo, ¿no? Y proponer hay que ser muy valiente y tener la cabeza muy, digamos, propuesta, o sea, a este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que, vamos, nos ha pasado a todos y probablemente, ojalá y venga el cambio y la transformación, pero no sé hasta qué punto se podrá hacer, ¿no? Eso sí que es necesario, ¿no? Esa gestión del dinero, y vamos a hablar más de lo público que de lo privado, que nos parece más interesante,
que es un poco dinero de todos, ¿no? Y que ahí sí que es verdad que todos podemos proponer de qué manera utilizarlo más rentablemente, ¿no? Y a muchas veces se propone aquí no y allí sí, ¿no? Y en esto no porque me hace falta, ¿no? Claro. ¿Y para qué vas a hacer esto si puedes reutilizar esto otro que lo tienes, por ejemplo, medio muerto, ¿no? En un sitio ahí, ¿no? O sea, también replantear cosas desde la rehabilitación o desde las propuestas un poco menos del Star System, ¿no? Un poco menos del... Te construye un pedazo de museo, un teatro al que, como decía, creo que es el primer texto, ¿no? O el segundo, ahora ya me he bailado, pero montar un museo donde nunca van a llegar cuadros, pues ¿para qué, no? O sea, es un poco absurdo, ¿no? Venga, va, chicos, siguiente texto. Venga, pues yo voy a cambiar de tercio. Vale. Vamos a leer un texto de silencio y música. Genial. Página, porfa, please. En la página 155. Vale. Aquí estoy ya. ¿Estás ya? Sí. Y bueno, lo escribe... se llama Pliegue y despliegue de lo que no suena, y lo escribe... espera un momentito, que tengo aquí. Susana Díez Carmona, ¿vale? Entonces... Susana Jiménez. ¿Jiménez o Díez? Jiménez, Díez, ¿no? Díez, ¿no? Ah. Díez. Sí, creo que sí es Díez Carmona. Sí. Vale. Ah, no, perdona. Sí viene Jiménez, ¿no? Mira. Nada. Vamos allá. Muy bien. Entonces, es un parrafito del texto, ¿vale? Dice, el silencio es una noción compleja con diferentes sentidos en Nono. Nono es un autor. Por un lado, el silencio sería un requisito para poder escuchar. No solo lo que suena, sino también lo que portamos con nosotros. Atreverse a escuchar permite que emerjan todas las voces que nos acompañan. Ni en las más estrictas de las soledades estamos solos. Cómo oímos, cómo hacemos, cómo sentimos, cómo pensamos está atravesado y construido por el mundo en que vivimos. Acallar el ruido de afuera, ese que nos hace sordos, hace emerger las voces de un interior permeable y ha penetrado por lo exterior. Somos producto de nuestra socialización y del momento histórico en el que vivimos. Este poblado y social mundo interior también provoca sorderas al hacer extremadamente difícil escuchar todo lo que no encaja en sus prejuicios, esquemas y hábitos. Por eso es tan difícil escuchar lo que suena, el silencio, los otros. El mundo está plagado de sonidos ignorados, acallados por no adquirirse a lo que consideramos musical, a lo considerado musical. Los sonidos de la calle, de la fábrica, de las manifestaciones, de la laguna o de todos esos sonidos pertenecientes al universo microinterválico, ignorado durante siglos por la música culta occidental y que las nuevas tecnologías ayudan a permitir y a percibir y multiplicar. Bueno, en este sentido nos parecía un texto interesante por dos cosas, ¿no? Nos parecía que tenía mucho que ver con la situación actual que tenemos con el coronavirus, porque de repente toda esta situación que tenemos, de repente que los sonidos de la calle han desaparecido o han disminuido. Muchos comentarios, ¿no? De gente que dice, pues es que ahora se escucha más pájaros, ¿no? Es decir, pues a lo mejor se escucha más pájaros, ¿no? Cómo todos esos sonidos que están alrededor nuestro, que componen nuestra realidad, están siempre, digamos que, ocultos por otros ruidos que tenemos alrededor nuestro también, ¿no? Y nos interesaba también este texto en concreto por la reflexión también personal, y nos ponemos aquí un poco también místicos quizás, pero quizás esta oportunidad de estar en confinamiento ahora mismo es un buen momento para escuchar esos sonidos internos que normalmente con tanto ruido externo no podemos escuchar, ¿no? Es cierto que la hiperconexión que tenemos con los móviles, con todo, nos va a dificultar esta tarea porque no es fácil, pero sí que nos parece interesante hacer ese ejercicio de silencio y dejar que otros ruidos y otros sonidos que conviven con nosotros, incluso interiores nuestros, también salgan a la luz, ¿no? Y nos parece que eso tiene mucho que ver con la manera que también abordamos muchas veces nuestra carrera profesional y nuestra vida personal, ¿no? E intentar que las cosas que no se ven claramente, darles un espacio para que puedan aparecer, ¿no?
Sí, desde luego, ¿no? Lo de el atreverse a escuchar, ¿no? Atreverse a escuchar hacia afuera también, porque hay veces que, lo que tú decías, ¿no? Las ciudades de repente se han quedado en silencio, pero también a la vez han emergido sonidos que ni los percibíamos, ¿no? El aire, por ejemplo, en los árboles, en las hojas. Yo esta mañana he abierto las ventanas de par en par y de repente sonaban las hojas de los árboles o los pájaros o no sé, y de repente el espacio de escucha, o sea, que en el que tú te callas, o digamos en este caso, ¿no? El mundo, los humanos nos hemos tenido que callar por esta situación, y de repente también el mundo suena de otra manera, las calles suenan de otra manera, existen otras cosas aparte de nosotros, ¿no? Y te das cuenta te coloca en otra posición, ¿no? Yo creo que es súper interesante esta cuestión del silencio, pero esto ocurre en música desde siempre también, ¿eh? O sea, quiero decir que lo que decíais antes, o sea, si escucháis a Bach o a Händel o tal, en los silencios se escuchan cosas, aunque parezca que no, se escuchan cosas y es maravilloso. Yo es que soy una enamorada del barroco y en general de las músicas, pero en los silencios, aunque aquí habla de... el nombre Susana, ¿no? De que los sonidos microinterválicos han sido ignorados por la música culta. Yo creo que hay determinadas músicas que se han denominado cultas, pero que, bueno, en fin, yo creo que las puede escuchar cualquiera, ni cultos ni no cultos. Yo creo que la música es universal para todos. Y dentro de los silencios, si os paráis a escuchar estos dos que he dicho, pero hay otros muchos, en los silencios existen sonidos precisamente también de los armónicos de otros instrumentos que han quedado en el aire. Es precioso, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora en el mundo, que es lo que comentabas tú, Gonzalo, de las calles, ¿no? Esto mismo. Es maravilloso, la verdad. Sí, yo creo que también, o sea, sacándolo del mundo musical, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, que es mirar las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a quizá tener la mirada o muy conducida o parece que solo hay una forma de mirar las cosas, hay una única aproximación, ¿no? Y yo creo que ese texto habla también de eso, ¿no? Y tiene que ver con poder mirar las cosas desde muchos puntos de vista, ¿no? Y de hecho, desde cuanto más puntos de vista lo mires, como pasó precisamente en las jornadas, ¿no? Pues más enriquecedores y de más cosas te das cuenta y más cosas aparecen, ¿no? Más cosas que enriquecen la experiencia, pero no solo personal, sino también la social, ¿no? Y que están ahí, o sea, que ya existen. Y que están ahí, es cuestión de dejarlas. Sí, que están solo latentes, esperando. Sí, están latentes, se pueden aprovechar, se pueden disfrutar, se pueden utilizar para solucionar cosas, o sea, se puede hacer un montón de cosas con las cosas que ya están ahí, pero que no vemos, porque no dejamos que se puedan ver. Sí, esto es otra cosa que hemos hablado siempre, ¿no? O sea, es verdad que hay algo muy seductor en lo nuevo, en la novedad, ¿no? Y eso se ve con la tecnología, ¿no? Que siempre hay que tener como la última cosa, el último cacharrito que ha aparecido. Pero aparte de esos brillos seductores de la novedad, en realidad hay muchas novedades en lo que ya está. Esto, que no se entienda como una apología de lo viejo. Del pasado, viejo. Sí, no. No se trata de eso. Que no se trata de eso, ¿no? Pero que ciertamente si miramos desde otro punto de vista y cambiamos un poco la perspectiva, aparecen un montón de cosas que normalmente no percibimos, ¿no? Pues sí. Jo, chicos, me da una pena terrible, pero es que ya son las 9. Ya son las 9. Yo tenía aquí preparado el texto del vacío cuántico porque también es interesantísimo sobre lo contrario, ¿no? De lo que es un vacío. El vacío cuántico es todo lo contrario a un vacío tal y como lo entendemos. Y tiene que ver con hacer una cosa. Pero bueno, nada, que está por ahí escuchándonos, pues como no nos da tiempo a que lo lea, es un texto muy interesante de Esperanza López Manzanares, que se llama Vacío cuántico y soledad sonora, y que podéis encontrar el libro en la página 46. Sí, eso por supuesto, pero yo creo que igual podemos hacer otra cosa, que como nos ha sabido poco y se nos ha quedado corto, igual ahí lo planteo, ahí lo dejo, ya lo hablaremos, pero igual podemos hacer otra sesión de este mismo libro, o sea, quiero decir, y seguir rebuscando. Yo creo que la situación no solo lo permite, sino que es casi hasta necesario escucharlo, o sea que lo hablamos más tarde si queréis y a ver si podemos organizar otra, pero vamos. Nosotros encantados, María, yo aquí en el mismo sitio
que voy a estar sentado de momento, así que... Genial. Sí, vosotros igual, Yo también, Yo también, yo no me muevo de aquí tampoco. Jo, pues chicos, de verdad, muchísimas gracias a los dos por venir, a todas y a todos los que estáis ahora mismo escuchando en el club. Yo de verdad os doy las gracias a Nundo, a los dos que estáis aquí, a Gonzalo y a Alejandro, por haberos dejado liar, pero también al colectivo, al grupo, al equipo completo que confiasteis en nosotros para publicar este libro y que, bueno, que es una caja de conocimiento, de posibilidades y de transformación, y yo creo que eso es lo más bonito. Y de verdad que os doy las gracias por dejaros liar y por montar este chiringuito, que para la próxima, que además como está todo el mundo diciendo sí, otra, o sea, está todo el mundo diciendo que sí, así que ya tenemos montada la estructura para el siguiente. Pues sí, de verdad, chicos, muchísimas gracias. Lo voy a decir, como lo digo todos los días, todos nuestros libros están disponibles en nuestra tienda online. Ya sabéis que no los podemos servir hasta que esto acabe, pero los podemos reservar y gestionar. Y, por supuesto, si podéis ayudar a las librerías en estos momentos, hacerles cualquier pedido, no sé, lo que queráis. Si no nos lo queréis pedir a nosotros, no nos lo pidáis a nosotros. Id a por ellas, que ellas os necesitan mucho. Como siempre digo, pues en Naos en Madrid, o yo que sé, Traficantes de Sueños, Tipos Infames, en Barcelona está la Jordi Capel, en fin, hay mogollón de ellas. Si les podéis echar un cable, os lo agradecemos muchísimo, y de verdad, a vosotros dos, a Alejandro y a Gonzalo, gracias. A todos y a todos los que nos habéis escuchado hoy, nos vemos mañana aquí, otra vez de nuevo a las 20:05, y nosotros tres nos vamos a poner a urdir el plan para la siguiente lectura, la lectura 2, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues os mando un beso a todos, cuidaros mucho y nos vemos mañana aquí, ¿vale? Gracias, chicos. Chao. Hasta luego. Chao.